Saludamos a Javier Robles, abogado nogalense, ex contralor municipal, o sea, le sabe al tema, y bueno, nos va a analizar sobre lo que dijo, todo lo que habló ayer el actual contralor general del gobierno del estado, Guillermo Noriega. Muy buenas tardes, Javier, gracias por aceptar la llamada. Aaron, buenas tardes, gracias a ti por invitarme y saludos a tu auditorio también. Pues Javier, ¿cómo viste? Ayer habla hasta de una patrulla antisoborno, que yo sé que hay más temas ahí que traes sobre lo mencionado ayer, pero así nomás por encimita esto, bueno, no por encimita, digo, me parece una vacilada pues esta cuestión de una patrulla antisoborno. Que pues supuestamente iba a andar cazando a policías que pues que anden de mordelones. Imagínate, esto pues tendría que implementarlo en todo el estado, en todos los municipios, y no solamente para la policía municipal, sino el estatal, ministerios públicos, los estos de los estos de Hacienda, pues del SAT, los de salubridad, en fin. Y aquí nomás te leo, Javier, y ya te dejo para que hagas tu análisis. Lo que me respondió vía Twitter la Contraloría, porque yo precisamente esto que acabo de decir más o menos fue lo mismo que en un tuit que publiqué hace 2-3 horas. Pues me contesta aquí la Contraloría y me dice: buen día, agradecemos tu interés por la patrulla antisobornos, con la cual buscamos inhibir actos de corrupción. Como Contraloría de Sonora, promovemos la denuncia en todo el estado y acompañamos en su labor a la Fiscalía Anticorrupción y a órganos municipales de control, quienes tienen competencia. ¿Cómo ves esto, Javier Robles? ¿No está pasando por encima de los lineamientos de los órganos internos de control, o bueno, las contralorías municipales, con esto que está haciendo con esta patrulla antisoborno? Pues lo que pasa es que realmente el efecto práctico de una patrulla antisoborno es extremadamente limitado. Toda persona, incluyendo los funcionarios públicos, tienen la facultad o el deber de presentar una denuncia cuando ven hechos que pueden ser objeto de responsabilidades o conductas delictivas. Entonces, en teoría, si andan en una patrulla y se dan cuenta que hay un soborno, ellos pueden denunciar. Entonces, igual que lo puedes hacer tú o que lo puedo hacer yo. Entonces, por ese lado, no hay una invasión de funciones, puesto que su trabajo se limitaría solamente a la denuncia. Pero de todas maneras, es una medida pues con fines de generar presencia pública o mediática, pero en la práctica me parece ingenua si realmente se cree que va a generar algo, y en el otro caso pues como parte de una estrategia de apariencia de que se está haciendo algo, pero definitivamente creo yo que sus resultados serían muy limitados. Y entiendo la problemática porque en su momento la viví. La falta de cultura de legalidad que existe en nuestro país, lo tenemos los ciudadanos y los funcionarios de todo el mundo, no es fácil de resolver, pero ciertamente hay medidas más prácticas y más fáciles para un gobierno que querer hacer ese tipo de actos. Por ejemplo, definitivamente lo viví y lo hice, y puedo contarte ahorita una anécdota. Si tú te paras en una oficina de tránsito donde estacionan los tránsitos, sí, precisamente, te vas a dar cuenta que si hay 2 o 3 carros con placas, son muchos. No traen placas y ni siquiera de Napafa, sencillamente no traen placas, sí, virus polarizados. La demostración más grande de la falta de cultura de legalidad te la encuentras con los que quieren multar a otros por lo mismo que ellos hacen. Y esas son medidas que tienen mucho más a la mano. Yo sé que no es fácil, se requiere voluntad política y coordinación, pero si quieres crear cultura de legalidad entre los funcionarios, me parecería que lo ideal sería que antes de querer ejercer actos de autoridad contra ciudadanos, voltees para adentro a tu ladito y verifiques. Y eso es una situación que se puede plantear desde muchos aspectos. Por ejemplo, ahora que viene la reforma tributaria con aumentos de ciertas contribuciones, volteen a ver si los funcionarios pagan las contribuciones, estatales, municipales, etcétera. Yo sé que me va a decir un contralor, es que esa no es mi facultad, pero te voy a poner un ejemplo. Como en el 2009 querían poner aquí en el municipio de Nogales unos retenes precisamente para
tener todos los carros y que sacaran un revisado para que pagaran multas, para que pagaran placas. Y en aquella época había un Consejo Ciudadano de Transparencia que sí funcionaba aquí en Nogales. Y platicando conmigo decidimos hablar con el presidente municipal y le dijimos, está bien, pon el retén, pero ponlo primero fuera del C4. ¿Pero por qué fuera del C4? Pues para que vayas agarrando a todos los funcionarios que están saliendo de ahí. Sí. Sobre decirte que al final de cuentas no pusieron ningún retén en ningún lado para esos efectos. Porque es difícil. Y igual cuando llegó la propuesta de ley de ingresos y querían aumentar los prediales, obviamente funciona muy diferente una dependencia municipal que una estatal. En el caso de las contralorías municipales, nosotros tenemos acceso rápidamente a las bases de datos. Imprimimos una lista de todos los funcionarios que debían prediales. Entonces se dijo, a ver, empieza por aquí con la cultura de legalidad. ¿Quieres empezar con la cultura de legalidad con actos que más bien traen otro fin, que es el recaudatorio, y otras razones que no es el de evitar la corrupción, el de mejorar el servicio público? Entonces esta figura de la patrulla a mí me parece más bien como un intento de demostrar que se está haciendo algo, pero no creo que surta efectos, porque obviamente los tránsitos pues le dan 3 vueltas a la patrulla. Sí. De soborno, 5 vueltas, no sé cuántas. Y además, Javier, ahí, bueno, hay que recordar nomás que, bueno, yo lo he dicho aquí infinidad de veces y no me cansaré de decirlo y lo sigo diciendo, bueno, que Guillermo Noriega es el vendehumos más cabrón, ahí sí que históricamente en Sonora, ¿no? Pero, bueno, esa es por supuesto, una opinión mía basada en muchos datos y muchos hechos que así me lo ha demostrado. Pero bueno, lo que mencionan ahí también en esa entrevista, fíjate nomás, fíjate cómo es el engaño esto, ¿no? Hasta mencionan a un libro de María Amparo Casar, La anatomía de la corrupción. Dicen que la corrupción que más le pega al ciudadano es esa, el pequeño aquí soborno, digo pequeño entre comillas, ¿no? El soborno que se da a diario, la extorsión de policías, de los agentes de salubridad y hacienda, en fin, esa corrupción que le llaman hormiga, porque no es nada comparable a las grandes corrupciones que sean como la estafa maestra, estafas legislativas, ese tipo de estafas o de corrupción millonaria, donde se van al caño miles de millones de pesos. Bueno, se van al caño y luego alguien los agarra y se los embolsa, ¿no? Pero fíjate nomás qué cosa tan absurda, ¿no? Y hasta un libro hablando de eso, probablemente, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Javier, sea la corrupción que emocionalmente más le afecta al ciudadano, porque es directa y es en el momento. Momentáneamente puede ser que sí sea así, que te afecte de manera emocional en el instante que está sucediendo eso, pero ¿cómo chingados no va a afectar ese gran mal de nuestro país, que es la corrupción y a grande escala? Si por eso tenemos la inseguridad que tenemos, por eso no podemos a cierta hora en ciertas zonas viajar de noche en carretera, por ejemplo, de pensarla de ir a ciertos municipios porque pues no sabes qué podría suceder, el deterioro de nuestras ciudades, en fin, toda esa grande corrupción, ¿cómo no va a ser lo que más afecta pues al ciudadano? Y entonces tratan como de justificar el por qué no se está haciendo grandes cosas en ese sentido, de evitar esa corrupción y decir, no, aquí estamos enfocándonos en lo que verdaderamente le duele al ciudadano, ¿no? No sé qué opines de esto. Sí, bueno, voy a tomar cada punto de lo que mencionaste, Aaron. Mira, respecto a mi apreciación personal del Contralor, en general yo tengo una buena opinión de él. Creo yo que su papel en su momento de Sonora Ciudadana sí hizo un parteaguas en el Estado. A mí me parece que él inició, claro, ahora está del lado del gobierno, pero él inició en su momento con cuestiones interesantes que definitivamente generaron una especie de cambio, él y su equipo. Yo tengo buena opinión de él, a lo mejor vas a decir que... No, es tu opinión, ya tú, ¿no? Pero pero sí, claro que es diferente ser el borracho que el cantinero. Sí. Y ahora le toca a él ser el cantinero y por lo tanto, así como él en su momento pedía transparencia y rendición de cuentas, las debería de dar. Y obviamente, ahora sí te doy mi opinión, me parece que de la entrevista que vi ayer, no está sujetándose a los mismos estándares que él pedía antes. Así es. Ayer, por ejemplo, a mí me llamó la atención que
habla primero como para justificarse de un extremo de que no quiere ser como antes y que quiere romper con la escuela de acusar a gente o hacer mucho ruido con detenidos, que yo soy totalmente de acuerdo, pero en la misma entrevista se va al extremo de que no quiere dar ningún dato. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Así es. Yo te voy a poner un ejemplo, y hablando, porque para todo dicen, es que la presunción de inocencia, la presunción de inocencia. La Suprema Corte de Justicia tiene publicadas en su página de internet todos los procedimientos de responsabilidad administrativa, incluyendo las sentencias completitas. ¿Qué es lo que hacen? Tallan los datos personales, qué son el nombre, qué son el lugar en el que estaban, etcétera. Pero se puede ser transparente para poder medir qué está haciendo un órgano de control, cómo está fallando, si está aplicando el mismo criterio para un caso que para el otro. Entonces a mí me parece que primero, que quiere asustar como que no, es que la presunción de inocencia, pero es que tenemos que llegar a un punto intermedio en que el trabajo del órgano del control no se basa en la palabra de su titular, sino en lo que se pueda medir, analizar y observar. Por ejemplo, hace unos días leí la nota que decía, no existe el cártel inmobiliario. Si ya se terminó esa investigación, pues ya debería ser sin datos personales públicos para que otras personas podamos ver qué fue lo que se analizó para llegar a esa conclusión. Cosas de ese tipo me parece a mí que ese estándar de transparencia y de rendición de cuentas que él alguna vez empezó a generar aquí en Sonora, me parece que ya no lo está siguiendo y obviamente que me pesa porque yo sí tengo buena opinión de él. Okay. Mira, me mandan, bueno, ya te están promoviendo aquí, Javier Robles, Héctor Yomans, ¿ubicas a Héctor Yomans? Sí, perfectamente. Sí, ganador del premio a la innovación, algo así de la transparencia, 2022. Dice, saludos, y yo propongo a Javier Robles como titular del OIC del ISAF. Ya viste lo que sucedió ahí también, ¿no? Alejandro Jaimes dice, a ver, yo espero que a Memito Noriega lo investiguen por los negocios que hace con su socio Ángel Curi desde que era el delegado del IMSS, y también se investigue a su gente en licitaciones. Son tan mediocres como funcionarios y todavía más chafas como grillos, que creen que nadie se da cuenta de todo el desmadre que traen. Mi esposa está batallando horrible sin medicamentos en Istezón. Saludos desde la colonia Apache, dice Alejandro Jaimes. Bueno, pues bueno. Ese es otro ejemplo de por qué considero que desafortunadamente no se está cumpliendo con lo que se esperaba, por lo menos lo que yo esperaba del Contralor actual. Cuando yo vi los intentos en el Istezón de transparencia, nunca creí yo que iban a ser aliados, la Contraloría y un director que ambos estuvieran alineados en un mismo afán de ser extremadamente transparentes, y nunca se vio. Hablando del exdirector, dices, de Istezón, Jesús Acuña. Así es. Entonces yo veía lo que decía el director y decía, aquí un poquito más de apoyo de un órgano de control y sería muy interesante como ejemplo incluso para otras dependencias. Sí. Entonces yo creo que el tema es que la presunción de inocencia te va a durar un tiempo, pero no es realmente un impedimento para que puedas ser transparente, dar rendición de cuentas. Por ejemplo, decía él ayer, tenemos algunos casos, creo que dijo como 7 sentencias condenatorias. Ya, esas pueden ser públicas, borrando los datos. ¿Qué es lo que impide decir incluso en dónde? Eso no es información privada ni confidencial, porque la única forma en la que la ciudadanía va a tener la percepción de que se combate la corrupción es si no hay impunidad, y para eso tenemos que saber qué es lo que se está haciendo y no nomás escucharlo de la boca de un funcionario. Y ahí le falta muchísimo. Y mientras tanto, si dirige sus esfuerzos a actos lo tengo que decir, a mí me parece que lo de la patrulla es una simulación para hacer ruido, para llamar la atención, pues no creo que vayamos a tener buenos resultados, y lástima porque pudiera terminar como otros contralores o otros secretarios de la Contraloría. Aquí te hacen una pregunta, Alejandro Castrejón dice, es una pregunta para ti. ¿No sería mejor que la Contraloría del Estado y la Fiscalía Anticorrupción se enfoquen en lo estatal como pro ejemplo cuando... bueno, yo creo que quiso decir como por ejemplo cuando Lirio del Castillo anduvo en León y Puebla 2 semanas cuando estudiantes tuvieron que ser apoyados por la policía para trasladarse
ante la falta de camiones. Lilo del Castillo es la directora ¿no? del Instituto de Movilidad y Transporte. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que el gran reto de los órganos de control ahorita y va a seguir siendo en el futuro es ser de la misma manera con tu administración que como puede ser con las que van terminando las anteriores. Es el gran reto, ser el controlador de tu administración y de perseguir los actos con el mismo esfuerzo y el mismo ímpetu. Y eso no se ha visto tampoco. Yo considero que ya hay actos aquí en esta administración, y te voy a poner un ejemplo aquí en Nogales. ¿Y por qué se abona a la impunidad y el efecto de que no pasa nada? Aquí en Nogales sucedió que el funcionario que se encargaba de dar información en los trámites de la agencia fiscal, en ese momento él te decía, oye, pero yo te lo puedo arreglar sin requisitos. Presentaron 22 denuncias en la fiscalía aquí en Nogales y ya no se ha sabido qué pasó y mucha gente se quedó sin dinero. 22 de tantas que hablaron en la radio y de una movilización que hubo, y ese caso no se mencionó ayer, por ejemplo. Entonces la Secretaría de la Contraloría no nomás está en Hermosillo. Así es. Yo pienso que no sé, que casos como este, que aquí en Nogales, por la persona que era, que es muy conocida, porque Nogales es chico, por la cantidad de personas que sufrieron un fraude, ahí también se debe enfocar la atención en no andar persiguiendo los tránsitos, que además los tránsitos, insisto, le dan 3 vueltas a esa patrulla antisoborno y nunca los va, y no va a pasar nada. Así es, totalmente. Fíjate, ayer también mencionó algo relacionado con lo de la estafa maestra, el caso de Daniel Hidalgo, pero qué curioso, ¿no? Nadie, o sea, no hablan de la responsabilidad directa que tuvo la exgobernadora Claudia Pavlovich como presidenta del Consejo de Administración, por ejemplo. O sea, nadie está queriendo voltear a ver eso, no sé, bueno, más bien lo sé, puedo especular sobre ello, que bueno, pues es un arreglo consular, ¿no? Lo que sucedió ahí, pues nadie va a voltear a ver eso. Por eso yo comento que es el gran reto, porque si hay un acuerdo político y el Contralor no puede rebasarlo de ninguna manera, pues ahí es cuando se bajan, se pierden el prestigio, se pierden los nombres. Exacto. Por seguir una línea política. Totalmente. Bueno, ¿algo que desees agregar, Javier? No, nada más. A mí me parece, ahorita que hablaba de Héctor Yeomans, a mí me parece, por ejemplo, lo que él ha hecho con en áreas de transparencia, me parece similar a lo que alguna vez hizo el Memo, le digo el Memo, la verdad no quisiera decir Guillermo Noriega, porque me parece que él también implementó desde la ciudadanía totalmente sin ningún compromiso esquemas de transparencia y de rendición de cuentas interesantes. Y quizás eso nos hace falta también, tú y yo hemos platicado de hacerlo y valdría la pena para realmente medir qué tan alejado está el secretario de la Contraloría de lo que algún día pregonó. Así es, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Robles, abogado de Nogales, ex contralor municipal de Nogales. Pues excelente análisis, como siempre. Pues ahí vamos a estarte molestando más seguido para este tipo de análisis. Estamos a la orden, Ronnie, y muchas gracias. No, al contrario, gracias. Buenas tardes, estamos pendientes, Javier Robles. Bueno, esto fue la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Va ganando Argentina 2-0. Están en el medio tiempo. Bueno, regresamos. No, nos despedimos. Regresamos hasta mañana a las 12 del día. Gracias.